Glorioso es el Todopoderoso, majestuoso y único en todo el universo, en grandeza, poderío y majestuosidad. En esta hora damos las gracias al Eterno por permitirnos oír sus palabras reveladas. Saludos a todos los amados del Señor en todo el mundo y quienes estamos sentados a la mesa para aprender más de Él, pues solo su magnífica sabiduría e inteligencia nos puede edificar de una manera especial. Bendiciones del Altísimo para todos los que han estado pendientes de estas conferencias en secuencia. Amados, hemos escogido la mejor parte. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Señor ponga sus palabras en nuestros entendimientos y se posesionen en nuestro corazón y nos ayude a vivirla, a caminarla. En el nombre poderoso del Altísimo, continuamos con el segundo sello de Revelación, capítulo 6, verso 4, y las palabras finales. Y le fue dada una grande espada. Ya con este tema es la culminación de esta serie de enseñanzas acerca del segundo sello de Revelación, el jinete del caballo rojo. Esta sería la enseñanza parte 11. 11 temas con este que nos va a dar el Señor, donde culminaremos este punto acerca del jinete del caballo rojo. Y hoy le fue dada una grande espada. Que el Señor, el Altísimo, nos dé su revelación divina y todos entendamos. Pues amados, algo hemos de estar muy seguros, que si estamos en el Espíritu, vamos a oír la voz del Señor. Si no estamos en el Espíritu, sino en nuestra línea carnal naturalista, vamos a ver es a Wilson Buitrago, un predicador más. Entonces, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude
y abra nuestros entendimientos como se los abrió a los discípulos para que comprendiesen las Sagradas Escrituras. Desde hace mucho tiempo, estando como pastor en mi religión, en la cual empecé a buscar la presencia del Señor, nació de un momento a otro una oración, y fue esta: Señor, edifícame conforme a tu palabra y no conforme a la palabra de los hombres. De un momento a otro, hace muchos años, nació esa oración en mí, y más adelante se me agregó la otra oración: tu poder en mí reprende los demonios, tu unción en mí pudre los yugos y tu verdad en mí consume la mentira. Pero gracias a aquella oración, en mi diario andar, caminar, en mi búsqueda, moviéndome como líder en mi religión y otros cargos, mi Señor me fue llevando a sus palabras, y hoy, bendito su poderosísimo nombre, estoy transmitiéndosela a ustedes, amados, con mucho gozo, con mucha felicidad, con mucha alegría. Lo hago sin egoísmo alguno, porque mi deseo inmenso es que todos crezcamos y todos nos edifiquemos en su poderosísimo nombre. Gloria al Señor. Continuamos pues con el tema para culminarlo en esta hora. Le fue dada una grande espada. Revelación, capítulo 6, verso 4. En la continuidad acerca del jinete del caballo rojo y último punto, le fue dada una grande espada. Parte 11 temas con este nos ha dado el Señor, culminando para seguir meditando y seguir entendiendo. Y como lo dije en la enseñanza pasada, no entendemos hoy, sigamos escuchando, entenderemos mañana. Porque así, mi Señor, yo sé que nos edificará a todos. Tengo un contexto en Mateo 26, 52. Mateo 26, 52. Dice así el texto sagrado. Entonces Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. Entonces Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. Es el contexto para esta enseñanza, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el significado de la espada? La espada puede simbolizar guerra, violencia, combate, intervención militar, la declaración del Señor a aquellos
que vivan por la espada morirán. Por la espada usaba un término en ese sentido. En el Islam, la expresión árabe Jihad bis Saif, que quiere decir lucha por la espada, significa la guerra santa para el Islam. Y también el significado simbólico de espada es palabra. Expresiones que el Señor hablaba. La espada de mi boca simbólicamente está hablando del poder majestuoso de la palabra. Ahora vamos a este jinete del caballo rojo. Testifica la Escritura que le fue dada una grande espada. La diferencia entre el jinete del caballo rojo, que le fue dada una grande espada, a la espada de la palabra del Señor, a la espada del Señor, es que la espada del Señor es de doble filo. Es aguda y de doble filo, con la cual testifica la Sagrada Escritura que matará al impío con la espada de su boca. Esto es para definir que esta grande espada que le fue dada al jinete del caballo rojo no se está refiriendo a la espada del Eterno, del poder de la palabra del Señor, porque lo que el Señor nos ha venido enseñando por revelación es estableciendo las diferencias que existen entre lo que es de Él y lo que no es de Él. Porque en el mundo, a través de todos los tiempos, todo se mezcló. Lo que no es de Él, del Eterno, con lo que es del Eterno se mezcló, y en esa mezcla promiscuada, entonces se volvió una abominación por mezclar todo lo de la línea naturalista carnal, materialista del nivel tierra, con lo de Dios. Y a eso es lo que le llama Isaías 28, que la mesa de los hombres solo hay vómito. Por eso es de suma importancia e indispensable definir entre lo bueno y lo malo, discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es y lo que no es, para que lo que no es vaya desapareciendo
por el poder de la palabra del Señor. Por eso el Señor nos, en estas conferencias, tanto las 8 conferencias del jinete del caballo blanco, nos mostró las diferencias y los plagios, y aún también en el jinete del caballo rojo nos mostró en las 10 conferencias pasadas también la diferencia y el plagio también. Pues no se podía quedar la espada del Señor sin el plagio. Hay un plagio también de las palabras de Dios, del Señor como espada, y a este jinete le dada una grande espada. Viene la pregunta, ¿pero cómo? ¿En qué forma se le dio? ¿Cómo la adquirió? ¿Cómo adquirió esta grande espada? Como espada simbólicamente está hablando del poder de la palabra. Tipológicamente, palabra, tipológicamente, espada. Como simboliza guerra, violencia, combate y todo aquello, pues también simboliza todo esto, pero en el jinete del caballo amarillo de Revelación 6:8 es donde ya muestra directamente, donde le fue dada autoridad de matar la 1/4 parte de la tierra, y entre esos elementos está la espada simbolizando la guerra. Pero en estas enseñanzas, antes de esa, el Señor nos está mostrando la guerra espiritual, de espada contra espada, del poder de la espada del Eterno contra el poder de la grande espada del maligno. El poder de la palabra poderosa del Eterno contra el poder de la palabra del maligno. Pero ¿cómo se la ganó? Es al punto, desde un principio, las primeras palabras vistas en un principio en el libro de Génesis fueron las palabras del Todopoderoso, donde Él, con su poder, el poder de la palabra, crió todos los términos de la tierra, y también le puso sus términos y estableció en un orden todo lo que estaba desordenado en la tierra por el poder de la palabra creadora. El punto es, las primeras palabras en la historia desde el principio fueron las del Todopoderoso. Y con esas palabras de autoridad por el Altísimo, creando, ordenándolo todo, según Juan 1:1,
en el principio era el verbo, palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Con la revelación del Señor, qué sencillo es ver en ese solo texto que Él es uno a través de la eternidad, desde el principio hasta el fin. Pero para entrar en los puntos que siguen, es importante tener en cuenta las palabras de Colosenses 1:16, cuando dice el apóstol escribiendo a los colosenses en el capítulo 1 y el verso 16, dice así: por él, por el Altísimo, fueron criadas todas las cosas. Por el Eterno fueron criadas todas las cosas que están en los cielos, que están en los cielos, cielos tipología de los conocimientos de Dios, que están en los cielos y en la tierra. Está haciendo diferencia entre el nivel celestial y el nivel terrenal. Criadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Continuamos. Visibles e invisibles. Visibles, lo que se ve, lo que se puede visualizar con la vista natural. E invisibles, que ya lo invisible solo se puede ver con una vista sobrenatural por encima de lo físico, en un testimonio profético donde el Señor da las grandes revelaciones y profundidades de la Sagrada Escritura, y aún en el mundo espiritual. Visibles e invisibles. O sea que hay cosas invisibles que también fueron creadas por el Todopoderoso. Continúa. Tronos. Recuerden que la Escritura en el Nuevo Testamento habla de muchos tronos, los que se sentarán en tronos para juzgar. Y en Revelación habla de tronos. También estos tronos son creación del Todopoderoso. Dominios. Sin clasificación. Dominios. Principados y potestades. Todo por Él y para Él fueron criados. Todo por Él y para Él. O sea, teniendo en cuenta esto, para el discernimiento en continuidad, que por el poder de la palabra del Todopoderoso, que es una espada de doble filo, creó todas las cosas en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo por Él y para Él. O sea que no podemos entrar a contradecir o a increpar al Todopoderoso su poderío y su grandeza en ninguna manera, porque aún lo visible y lo invisible es criado por el Todopoderoso. Teniendo en cuenta esto, estas palabras de Colosenses 1:16, ahora sí vamos al poder de las palabras delegadas
que fueron dadas a su creación. Las primeras palabras, como lo decíamos, que vemos en testimonio en las Sagradas Escrituras son las palabras del Señor creando todas las cosas. Entre esa creación, el Altísimo creó al hombre, lo hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y después de crearlo, le dio una autoridad, que es el poder de la palabra. A su creación, el hombre, el ser humano, le dio una autoridad del poder de la palabra. Génesis 2, verso 19, dice: formó pues el Señor Todopoderoso de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Vemos la autoridad a su creación hecha a imagen y semejanza. Vemos el poder y la autoridad de la palabra con la cual el hombre, Adán, testifica la Escritura. El Señor hizo los animales y todo aquello, y los trae a Adán, y le dice a Adán: póngales el nombre que usted quiera. Eso es lo que nos está testificando la Escritura. Dice: y toda ave de los cielos los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Le dio esa autoridad a Adán del poder de la palabra, de decidir cómo le iba a poner a los animales creados. Continuamos con el verso 20. Y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo, mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Verso 20, vuelvo a leerlo. Y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo. El ser humano, representado en Adán en ese entonces, le dio el poder y la autoridad de decidir qué nombre les ponía a los animales, y hasta el día de hoy está esto establecido. Pero el Señor, como vio que no, entre esos animales no había algo parecido a él o algo así, no había ayuda idónea para él, entonces dice: y el Señor hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y verso 23, y dijo a Adán, otra vez el poder de la palabra: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará, estas son palabras todavía de Adán, por tanto dejará
el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Leo el 23 nuevamente. Y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán una sola carne. Y dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estoy mostrando el segundo personaje en la historia que le fue dada el poder de la palabra con autoridad delegada del Todopoderoso. Es el segundo en la creación de Dios que nos da testimonio la Escritura, que quedó registrado que tenía autoridad en él, en la palabra, porque el Todopoderoso se la delegó. El Todopoderoso se le dio esa autoridad de hacerlo. No hay testimonio registrado escrituralmente que a otro le haya sido dada esa autoridad del poder de la palabra, que es simbólicamente una espada dada por el Señor, saliera en escena en la creación del Señor en el libro de Génesis. Pero continuemos. En el nombre del Todopoderoso, entramos a Génesis capítulo 3. Allí entran dos personajes en escena con palabra. Pero vamos con el tercero. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer. Ahí entra en escena este espíritu maligno, que hasta por cierto no era mudo, tenía palabra también. Solo la misericordia del Señor le dio en ese momento el poder de la palabra. No era mudo, hablaba. Por eso es que entra a hablar sin fuerza, sin autoridad, y entra a dialogar con la mujer creada que le había sido dada por esposa a Adán. Y aquí entra en escena, dice, la cual dijo. ¿Quién? La serpiente. Al oír la expresión, habla como en un término femenino. La cual dijo a la mujer. Ahí entra el poder de la palabra. Con su astucia, intuición, sagacidad y todo lo que se pueda entender en similares de esas palabras. Dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió. Entra la mujer en escena, sería el cuarto elemento con poder de la palabra. Cuarto elemento, con el poder de la palabra. La mujer respondió. Entran las palabras en acción.
a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo el Señor, no comeréis de él ni le tocaréis, porque no muráis. Estaba muy bien instruida, muy bien enseñada por el Eterno y por el testimonio de su esposo Adán, de lo que el Señor les había concedido y lo que el Señor les prohibió que no hiciesen o que no comiesen. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo el Señor, no comeréis de él ni le tocaréis, porque no muráis. Vuelve y entra otra vez la serpiente en escena, con palabras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe el Eterno que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Sembró la duda, y aquella mujer que empezó con una firmeza y seguridad, poniendo por delante la permisividad del Señor sobre ellos como creación, de lo que podían hacer y no podían hacer, flaqueó allí, en ese momento, y se dio, y entonces le fueron abiertos los ojos. El verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Al punto que vamos, y al uno leerlo, lo mira como una historia más de la creación. Y no es así. Se ve como tan superficial, un diálogo normal. No era, ni fue un diálogo normal. Fue una pelea del poder de las palabras contra el poder de las palabras malignas. Pero que la mujer fue derrotada. Esto es más que una historia. Esto fue una guerra espiritual de espada contra espada. Creo que el Señor ya te está mostrando cuál es el punto. El ser humano creado a imagen, es la única creación de todas. Ni a los ángeles. Dice que el que hace a sus ángeles espíritus. Pero a la creación única, que fue creada a su imagen y semejanza, y le dio el poder y la autoridad de la palabra decisiva para guerrear, para pelear, para batallar. Entonces, el enemigo no tenía ningún poder de Dios en la palabra.
para ganarse esa autoridad que le había sido dada al ser humano. Él no había sido creado a imagen y semejanza del Eterno. El hombre sí. Y al hombre le fue dada la autoridad. A él no. Entonces tenía que ganar esa batalla, ganar esa pelea para poder conquistar el poder de la palabra de autoridad del ser humano. Y lo logró en la segunda creación del Eterno, que es la mujer, quien se defiende. Pero es allí cuando el ser humano cede, es derrotado, es vencido, es cuando el maligno toma esa grande espada con la que hizo tanto daño, hace tanto daño y hará tanto daño. Porque era así de la única manera que podía conquistar el poder de la palabra que le había sido dada al ser humano. Allí el ser humano entregó su espada y fue tomada por el enemigo. Y ahí entra en el principio el cumplimiento de la grande espada que le fue dada al jinete del caballo rojo. Le fue dada una grande espada. O sea, hubo una batalla espiritual poderosísima. Y el ser humano, solo por no tener en cuenta lo establecido por el Todopoderoso, perdió todo su poder, el poder de la palabra. Perdió su espada y la tomó el enemigo, como cuando en una guerra normal, de las muchas en el mundo, cuando le es quitada la espada al vencido y con ella misma es asesinado. Eso fue lo que hizo David cuando venció al gigante Goliat. Con su misma espada lo mató, le cortó la cabeza. Eso tiene una enseñanza maravillosa. Pero si entendemos la profundidad de esto, vamos a entender ese asunto de las espadas, que es tipología del poder de la palabra. Así el enemigo se introdujo y se pasea por toda la tierra, como cuando en Job, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él le dice, de rodear, de caminar en la tierra y de rodear por ella. Bueno, al punto
como él tomó la grande espada, algo que me lleva, después de lo que viene, la reprensión en el verso 14, ya la habíamos visto, las palabras de la guerra del verso 15 de Génesis 3, y cómo el Señor entra a hablar con el hombre, a exhortarlo por todo lo que hizo. Gloria al Señor Todopoderoso. Y entonces, como en el verso 21 los vistió, después entraremos en temas sobre esos puntos, cómo fue echado del huerto del Edén. Pero lo que me llama la atención es en el verso 24. En el verso 22 dice, y dijo el Señor, he aquí, el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. La nueva versión dice como uno de nosotros. La antigua versión encierra en esas palabras. Y dijo el Señor, he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre, fuera del huerto. Lo alejó donde estaba el árbol de la vida. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Algo. Hay quienes están enseñando que el enemigo no conoce la escritura, que él solo conoce el nombre de los libros, pero que él no conoce la escritura. ¿Cómo no la va a conocer si escritos sagrados inspirados desaparecieron? Se añadieron otros, textos se alargaron, textos se recortaron, se ha interpretado diferente, porque a través de toda la historia él con esa grande espada, que es el poder de la palabra, ha torcido, ha desviado, ha cambiado, ha quitado, ha hecho lo que le da la gana con el texto sagrado. Si históricamente hay información de lo difícil que fue encontrar los textos, se encontraron pedazos de pergaminos, manuscritos, ¿qué quiere decir escritos con la mano? Eso es manuscritos, escritos a mano, que los unieron unos con otros. Pero en todo eso él con esa grande espada, con esa grande enseñanza, ha desviado, ha torcido, ha escondido, ha hecho a través de toda la historia. Aún la Torá que los judíos leen y están tan cerrados letra a letra y texto a texto ahí ya. También hay cambios, hay toda la Sagrada Escritura desde el principio hasta el fin. El enemigo con esa grande espada que es el poder de la enseñanza que él
controla con sagacidad, con malicia maligna y todo eso, y a causa de eso es el desorden de la tierra y es la clasificación del hombre en un nivel terrenal, y le toca alcanzar el nivel espiritual. Pero para eso, ahí, este punto del verso 24, que para mí no es literal. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Querubín quiere decir sombra que cubre, coberturas, y una espada encendida que revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que el Señor no le dejó al hombre tan fácil volver a alcanzar el acceso al árbol de la vida, porque según el testimonio de Génesis 2, de todos los árboles del huerto se podían comer, incluyendo el árbol de la vida que estaba allí. Pero después de que ellos pierden toda autoridad, bendición y provisión del Eterno, porque el enemigo lo venció, entonces ellos son echados fuera del huerto del Edén y son puestos querubines, a sombras que cubren. Y es a través, espada, es una espada encendida. Es a través de una espada, una enseñanza, a través de enseñanzas, o sea, coberturas, con mucho encendimiento, con mucha fuerza, con mucho poder, pero que el hombre tiene que vencer todo eso para poder tener acceso nuevamente al árbol de la vida. Y por eso las enseñanzas en revelación a las 7 comunidades apocalípticas, y entre todas, a cada una, y entre todos aquellos, las bendiciones para cada uno de los vencedores, y allí está registrado: yo le daré que se siente conmigo, yo le daré que coma del árbol de la vida y todo eso. Pero es a través de vencer todas las enseñanzas oscuras que cubren. O sea, no es fácil. No es tan fácil. Lo maravilloso es que tenemos, en medio de esa oscuridad, tenemos la luz que nos ilumina. Tantos textos expresados sobre la luz. Yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene no andará en tinieblas. Puede salir de toda esa cobertura de enseñanzas que se ven encendidas, que se ven vivas, pero que no son. Pero si habla de espada, está hablando de poder de palabra. Y en Revelación 4, la puerta abierta en el cielo para entrar. Pero tú y yo tenemos que vencer eso. Vencerlo en el nombre del Todopoderoso, porque Él ya lo hizo como ser humano. Él, todo lo que le estoy diciendo, Él lo venció. En el verso 15 está la profecía. Pero Él nos dijo que nosotros también venceríamos. Entonces, esa es el desenlace de la grande espada que le fue dado al jinete del caballo rojo. Pero amados, ahora sí volvemos al texto de Mateo
Gloria al Señor. 26, 52. Ahora sí voy a leer el 51. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y he aquí uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. Esa no era la espada del Señor, era su propia espada. Porque la vida de este personaje pasada era un sedicioso. En otro término que conocemos de pronto hoy como un guerrillero que peleaba, que era opositor y tenía su espada ahí. Extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del pontífice le quitó la oreja. Entonces Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar. No es con esa que se vence. No es con la espada propia de mi ideología, de mi religión, la que me puso mi religión, mi grupo, mi iglesia. No es con esa. Entonces Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. Por eso fue que el mundo murió. ¿Cómo no queremos entender hoy, que el mundo murió espiritualmente desde un principio? Participó de una muerte espiritual cuando fue vencido. Y en continuidad la muerte física, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. Por eso fue que el pueblo del Señor se mató el uno al otro. Porque el maligno dominó todo, lo controló todo con la grande espada que le fue dada. Y por eso fue que todos morimos espiritualmente, asesinados los unos a los otros con la espada. Por eso es que Pablo a los Efesios dice: por lo cual dice, léete bien el libro de los Efesios, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Alabanzas al Todopoderoso. Pablo entendió esto que el Señor nos está hablando hoy. Bendito su poderoso nombre. Guarda tu espada. No es con esa que venceremos. No es con esa. Esa es parte de las coberturas, de las sombras que cubren del maligno, que no nos dejan conquistar el árbol de la vida. Porque al que a espada matare, a espada morirá. La espada única que mata al impío y que está establecida por el Eterno para matar al impío es la espada de la boca del Todopoderoso, de la cual misma habló en Revelación, capítulo 2, cuando el Señor habló de las doctrinas malignas que se introdujeron en su pueblo, mostrándola también en otro panorama, en el verso 16 de capítulo 2 de Revelación. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esa es la espada
que tú y yo tenemos que tomar. Guardemos la que no sirve, la que es física. Guardémosla y tomemos la espada del Espíritu que nos produce vida y vida en abundancia y que nos lleva a conquistar los grandes regalos que tiene el Todopoderoso para nosotros. Cuando el Señor me permita, no crean, amados, que esto, yo leí un libro y lo aprendí un libro y lo estoy llevando a ustedes. No, Señor. Tengo buenos libros de información, pero en la hora, aprendí del Señor que en la hora de presentar la palabra del Señor, tengo que depender de la revelación y el entendimiento de Él, porque ese es el que nos edifica y nos lleva a esparcir las tinieblas malignas que se han introducido a través de enseñanzas encendidas, pero que conquistamos solo con la ayuda del Todopoderoso para salir de ahí, amados. Entonces, mi Señor, desde hace muchos años, yo tuve un sueño de lo que le estoy hablando, de tomar esa espada. Y algún día, mi Señor me lo permite, se los voy a revelar en vivo ese testimonio. No predico sueños, pero es algo que es vivo, lo viví. ¿Cómo? En ese sueño me fue mostrado cómo dejé a un lado mi espada pequeña y cómo me fue mostrada en un lugar grande, en un lugar espacioso, una espada grande que estaba en medio de una matera gigantesca y una espada allí, y una voz que me dijo, tómela, y la tomé. Desapareció la pequeña y quedé con la grande, y luego seguí con esa grande y llegué hasta arriba del edificio donde había un cementerio de helicópteros y aviones y todo eso, y había una pista de aterrizaje en ruinas, y allí cruzaban serpientes, de aquí para allá salían de los aviones, salían de los helicópteros y se cruzaban, y había partículas y pedacitos de pasto verde, y ellas se cruzaban de aquí hacia allá, y como que llegué a ese punto y como que algo me dijo, con esa espada tienes que conquistar. Entendí que la espada del Espíritu que el Señor me estaba dando, y en ese momento no lo entendí, fueron muchos años después, tuve el sueño y fueron unos 10 años después. Amados, culmino en el nombre del Señor. Ahí, por favor, les pido que se lean Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, cuando el Señor dijo, por tus palabras seréis juzgados y por tus palabras seréis condenados. Y cuando el Señor dice, yo no les juzgo, pero las palabras que yo os he hablado, ellas os juzgarán. Ahí está la espada del Señor, la que juzga, no nosotros. La espada que nosotros tenemos no sirve para juzgar. Es la que el Señor da. Y les invito, ya termino acá, que leamos unos versículos en Santiago, capítulo 3, y ahí termino ya. Santiago, capítulo 3, desde el verso 2. Porque todos ofendemos en muchas cosas.
Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos. Ahí está hablando de caballos, para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quisiera el que las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. La rueda de la creación fue inflamada. La cual contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doma y es domada de la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios, de manera de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean hechas así. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica, porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Alabanzas al Todopoderoso. Toda la vida hemos aplicado este pasaje solamente para corregir la lengua carnal de nosotros. Sí hay una enseñanza de un modo de vida, de cómo debemos andar, pero esto es más grande y es más profundo y visualízalo del punto de vista de la enseñanza que el Señor nos ha traído y verá cómo todo fue inflamado. Habla de la rueda de la creación. ¿Con qué fue inflamada? Con enseñanza, con la grande espada que le fue dada al jinete del caballo rojo, y con esa se introdujo y ha gobernado al hombre, y por eso hay sombras oscuros, ya lo dijimos, y tenemos que vencer eso en el nombre del Señor, porque ya nos tenemos que ganar el acceso al árbol de la vida, y solo con el poder del Todopoderoso lo podemos lograr, amados. Bendiciones del Altísimo. Nos veremos en el tercer sello apocalíptico, el jinete del caballo negro. Bueno, miraremos qué nos va a traer el Señor ahí, porque yo todavía no lo sé. Gloria al Señor Jesucristo. Bendiciones a mis hermanos, mi hermana Let Yal, el hermano Héctor Rodríguez, Iglesia Tierra Deseable, la Iglesia Octava AG Ocotal Pentecostal, Jesús Yeshua, Ana Ramírez, Sandra Contreras, Cristianos por el Mundo y Alfa y Omega. Bendiciones para todos ustedes y todos los que también están viendo esta enseñanza, y el mundo entero quien la va a recibir. Compartámosla en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y edifiquémonos y volvámoslas a oír y a oír una y otra vez hasta que entendamos, y que la luz del Todopoderoso nos ilumine y nos sea aclarado lo que esté en oscuridad, porque el Señor sigue siendo la luz. Bendiciones del Altísimo. Dios les guarde a todos. Nos veremos con la ayuda del Todopoderoso. Dios les bendiga.